Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Comenzamos entonces, vamos, mientras los demás hermanos van conectándose, vamos a comenzar orando como siempre lo hacemos, orando por la paz de Jerusalén, orando por cada hermano en necesidad, por aquellos hermanos que están atravesando problemas de salud, que el Señor los bendiga, que Dios los guarde. Yo particularmente con Caleb estamos disfrutando un tiempo realmente muy hermoso, un tiempo de calidad al lado de mi vieja, ¿no? De mis hermanas. Bacán, muy bonito. Estamos pasando realmente un tiempo de mucha bendición aquí. O sea, soy bendecido, así que quiero darle gracias a Dios juntamente con ustedes por eso. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, adorado Dios, benditos en esta noche, Señor, un grupo de tus hijos, un remanente fiel, parte de tu pueblo santo se reúne, Señor, para recibir tu palabra, para enseñarnos, Señor, en este bendecido curso del discipulado. Señor, tú nos has enviado a discipular y por todo el mundo y a ser discípulos. Padre, y para ser discípulos tenemos que tener las estrategias, tenemos que tener al Espíritu Santo, tenemos que saber cómo obrar, cómo presentar el Evangelio, cómo ser de testimonios, y eso lo aprenderemos en estas clases. Gracias te damos por la vida de nuestro querido Ernesto Corso, que está dictando este curso. Señor, bendícelo, dale sabiduría, entendimiento, dale, Señor, de tu luz y de tu revelación para poder continuar llevando este curso hacia las naciones del mundo, hasta donde tú lo quieras llevar, hasta los rincones de la tierra, que tu palabra, Señor, pueda hacer su obra redentora en todo ser humano. En el nombre de Jesús oramos por cada hermano que está atravesando alguna dificultad en su cuerpo, por nuestro hermano Juan González, que tú bendigas y fortalezcas su sistema inmunológico, todo su ser, en el nombre de Jesús. Oramos también a López, que tiene un diagnóstico de cáncer y que está delicado de salud. Oramos por él para que tú lo bendigas. Estaré probablemente este fin de semana visitándolo, orando con él. Señor, ayúdanos, bendícenos a ser de bendición hacia el mundo. Oramos por Wal Moner, nuestro hermano de Dallas, Texas, que ya estuvo sano, ya había superado el tema de cáncer, pero Señor, otra recaída y él está delicado otra vez con quimioterapias y tal. Bendice a nuestro hermano Wal en el nombre de Jesús. Desde esta humilde tribuna oramos, intercedemos por él. En el nombre de Jesús hay un niño, el cual el hermano Luis Salas ha pedido oración, un niño de 10 años que viene a su casa después de jugar en el colegio, cansado, se va a descansar un rato, una siesta y luego ya no se despierta. Y lo llevan al hospital y resulta que tiene un cáncer y que está en grado 4 y solamente un niño de 10 años. Padre, por favor, ayúdalo. Que caiga y que puedan mantenerse firmes confiando en ti, Señor. Para ti no hay ninguna enfermedad incurable, para ti no hay ninguna tarea difícil, para ti no hay nada imposible. Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor. Nuestras vidas, nuestra esperanza, nuestra fe están en ti, Señor. Tú eres nuestro Señor. Oramos por ellos en el nombre de Jesús. Oramos por de Israel, esa nación santa, esa nación elegida, esa nación escogida por ti, separada por ti, Señor, santificada por ti, Señor. Bendecimos, Señor, al pueblo de Israel porque tu palabra lo pide, porque queremos ser bendecidos, porque que tú, Señor, has elegido. Señor, porque de allí nosotros tenemos la Biblia, las profecías, los profetas salieron de allí. Señor, porque nuestro Señor Jesús
salió de allí, vino de allí, nació allí. Señor, y vendrá allí también, y pondrá sus pies en el monte de los olivos, en ese día cuando el Señor venga y reinará en Jerusalén. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Sé que se han levantado muchas naciones en su contra. Están los malvados hutíes del Yemen disparando misiles contra Israel. Están los de Hezbollah, Señor, del Líbano. Están los de Siria. Están también, Señor, desde Gaza, los de Hamas. Padre, los de Irán, que son los que están patrocinando todas estas huestes terroristas en contra de Israel. Bendícelo, Señor, y recógelos si tienes que hacerlo ya, porque son un estorbo para que tu gloria se manifieste. Oramos por Donald Trump para que pueda ser guiado y dirigido, Señor, por el poder de tu Santo Espíritu en estos tiempos que realmente necesitan ser esos socios estratégicos con Israel. Él ha facilitado muchas cosas. Gracias, Padre, por ponerlo en la presidencia. Gracias por sacar a la anterior administración que estaba en contra de Israel. Y hoy tenemos un amigo ahí, un aliado estratégico. Bendícelo, Señor, para que pueda seguir favoreciendo a Israel como siempre lo ha hecho. Señor, Estados Unidos ha reconocido, se ha dado cuenta de que los que bendicen a Israel serán bendecidos. Señor, muchas gracias. Desde aquí nosotros bendecimos a Israel y te damos todas tus bendiciones. Te adoramos, te bendecimos, eterno Dios, en esta noche y te damos la bienvenida, precioso, glorioso, maravilloso y bendito Espíritu Santo. Danos tú el entendimiento, clases, Señor, para saber cómo discipular y llevar tu evangelio, las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas de paz a un mundo tan complicado, tan convulsionado, tan violento, tan lleno de oscuridad. Ayúdanos a hacer esa luz, Señor, de esperanza para un pueblo, Señor, que no te conoce. Amoroso Dios, ayúdanos a aprender de este discipulado para ser discipuladores de excelencia. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Mi querido hermano, por favor, tienes la tribuna ahí. Y adelante, hermano, con la clase. Un segundo, Caleb. No tiene audio este. Que reactive su audio. ¿No puedo reactivar su audio? Creo que era yo el que estaba mute. Ok. Ya está. Muy bien. Ok, bueno, hermanos, me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente. A continuar con la clase de discipulado, nos quedamos en el tema de la justificación y estuvimos hablando un poco sobre lo que era la justificación y hacíamos la sinonimia de un hombre que había sido llevado a la cárcel por un delito que al cruzar por la puerta de la cárcel salía su nueva vida, pero que sin embargo tenía que enfrentar la readaptación a la sociedad y la aceptación de parte de la sociedad a un hombre que, aunque ya pagó su condena en la cárcel, sigue con un antecedente penal que le trae un problema para continuar su vida normal. ¿Verdad? Dijimos que muchas veces esas personas cuando van a buscar un trabajo no pueden conseguirlo porque tienen sus antecedentes. De alguna manera esta sinonimia nos hace acordar un poco también lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios nos ha sacado de la esclavitud, de las paredes de la esclavitud del pecado, nos ha hecho cruzar el umbral a una nueva vida saliendo de la cárcel, hipotéticamente hablando, sinónimamente hablando, nos sacó de la cárcel, de la vida antigua, hemos cruzado los umbrales de eso, una nueva vida, pero sin embargo salimos. Pero ¿qué cosa es lo que nos permite tener un antecedente, una hoja de vida limpia delante de Dios? ¿Cómo es que funciona esta nueva posición que tenemos, aunque somos libres, porque hemos salido por los umbrales de la cárcel de la vieja vida a una nueva vida en Cristo? No sé, ahora somos ciudadanos del reino de los cielos,
ahora tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros. Sin embargo, ¿cómo es que hemos logrado llegar a ese punto? Porque para Dios Él nos hace nuevas criaturas, y al ser nuevas criaturas, lo viejo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, dice la palabra. Pero ¿cómo es que funciona esta justificación? ¿Cómo es que eso que estaba en nuestro pasado se borra? ¿Cómo funciona? Y vamos a ver qué cosa es la justificación el día de hoy. Hermanos, como siempre, si tienen algo que preguntar, por favor, nomás tienen que preguntar. Si no sé la respuesta, porque yo no tengo todas las respuestas, se las puedo dar la próxima clase. Le doy gracias a Dios por no saber todo, ¿no? Pero me alegra mucho que ustedes puedan intervenir. Y bueno, vamos a ver qué cosa es la justificación. De justificación es un acto judicial de Dios por el que se declara que el pecador ya está libre de condenación y le restaura a favor divino al confiar en Cristo y en sus méritos para obtener la salvación. Aquí hay algo interesante y se basa, dice, se basa en los méritos para obtener la salvación, en los méritos divinos de Cristo. Y ese es aquí el centro de este tema de la justificación. La intervención de Cristo, la intervención, cuando hablamos de Cristo, hablamos de ese Jesús resucitado, ¿verdad? Eh, hablamos de ese Hijo de Dios que vino a la tierra a pagar por nuestros pecados. La intervención de Él tiene que ver con el tema de la justificación. Los términos justificar y justificación en la Biblia tienen una connotación jurídica, dicen, ¿no? Mostrándonos que tiene que ver con la posición legal del cristiano delante de Dios. Es decir, con su situación ante la ley moral de Dios. Dicha ley surge de la misma naturaleza santa de Dios y nos obliga, porque somos creados por Él y por lo tanto somos sus criaturas que debemos vivir en armonía con Él. Y porque necesitamos ser justificados, pues, ¿no? Recordemos que siempre hay una paga por el pecado, ¿no? Siempre hay una paga, es como las personas que van a la cárcel y tienen que pagar una fianza para salir, ¿verdad? Han visto que quienes le dan arresto domiciliario dicen, bueno, vas a ser libre, pero tienes que pagar una fianza. No, la justicia es así, siempre hay un pago por la justicia, alguien tiene que pagar por esa justicia. Aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, hay formas diferentes de pagar por eso, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que va a la cárcel y el juez dice, ok, te quedas 6 meses o pagas una fianza de $60,000. Entonces las personas que no tienen $60,000 van y dicen, bueno, ¿cómo puedo pagar yo esto? Entonces van a una agencia, a un bondi, que es una agencia que paga las fianzas por ti, y entonces ellos vienen y dicen, ok, ¿qué cosa tienes? ¿Tienes una casa? Y dices, sí, tengo una casa. Entonces vas a poner tu casa en hipoteca conmigo, ¿no? Y yo te voy a poner los $60,000 y tú me vas a pagar luego $10,000. Porque, ¿qué pasa? Que la persona, cuando se va se va a libertad, esos $60,000 quedan pendientes ahí, lo tiene el juez, y si esa persona no llega luego a la fecha que la corte lo llama, esa fianza de $60,000 queda ahí. Entonces, la agencia, para asegurarte de que tú no te vayas a escapar y esos $60,000 no lo pierdes, se queda con la hipoteca de la casa. Entonces, siempre hay una situación en la justificación donde alguien tiene que pagar por eso, ¿no? Y ahí hay un versículo en Romanos 3:24 que vamos a leerlo, que si alguien lo tiene por ahí, me encantaría mucho que lo puedan leer. 3:24. ¿No? 3:24. Romanos. Romanos. Después de Hechos de los Apóstoles está Romanos. Emilio. Antiguo o Nuevo Testamento. Nuevo Testamento, Emilio querido. Mateo, Romanos, ya. 3:24, ¿no? 10. Correcto. 3:24. Sí. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aleluya. Qué lindo, ¿no? Dice acá, aquí
aparece la palabra justificado, justamente el tema de nuestro tema, ¿no? La palabra de nuestro tema del día de hoy, justificados gratuitamente. Eso es otra cosa muy interesante, ¿no? Porque con Dios nosotros no hemos pagado para poder salir de esa condenación de la que éramos por justicia merecedores, ¿verdad? Recordemos que para la justicia perdona, pero no podemos evitar las consecuencias. Yo recuerdo que hace unos años atrás me había comprado un carro, una camioneta, y me fui emocionado a manejar con la camioneta y no me di cuenta, carro nuevo, dije yo, ¿no? Y le pisé al acelerador y me pasé la velocidad al límite que estaba permitido y un patrullero me paró. Entonces, cuando me doy cuenta, estaba excedido de la velocidad. Entonces, el patrullero me paró, me puso la circulina, y yo me tuve que orillar, y entonces me dijo, ¿sabe usted por qué lo he parado? Dije, mire, la verdad que me he dado cuenta que he sido por exceso de velocidad. Digo, pero por favor, le digo, yo estaba con mi esposa y tenía a mis suegros atrás. Entonces le voy a pedir, por favor, digo, que usted me disculpe. Le digo, no, mire, estoy aquí con mi esposa, con mis suegros. No me va a quedar mal, le digo, yo todavía no. Perdóneme, le digo, ¿no? Entonces el policía me dijo, mira, te voy a perdonar, me dijo, pero no te voy a poder evitar ponerte tu papeleta. Porque te puedo perdonar, pero la justicia es ciega. Y esto va a hacer que tú nunca te olvides que no puedes cuidarte. Y sé que me puso la papeleta. Y tuve que pagar la papeleta, ¿no? Entonces la justicia demanda un pago, hermanos. La justicia demanda un pago, pero a nosotros hemos sido justificados gratuitamente por su gracia. Romanos 3:24 dice, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta palabra de redención tiene que ver, esa palabra de redención tiene que ver con el verbo redimir, que quiere decir volver, componer lo que estaba dañado, volver a su estado original, ¿verdad? Entonces, esto es un milagro que sucede por la obra hecha en Cristo, porque nosotros deberíamos haber pagado por nuestros pecados, por las mentiras, por las levantadas de voz, no por los actos de violencia, por todas esas cosas que cada quien sabe que cometimos en nuestras vidas, teníamos que haber pagado, pero la justificación nos redime en forma gratuita por medio de Cristo. O sea, aquí hay una intervención, por eso que en antes yo le decía que cuando leíamos el primer párrafo decíamos que esto es un favor divino que viene de parte de Cristo, por los méritos de Cristo. Entonces, hay méritos en Cristo que han tenido que ver para la justificación de nuestro pecado, porque cuando nosotros venimos a Cristo, venimos a Dios y decimos, Señor, conforme dice tu palabra, yo creo en la obra de Jesús en la cruz, la acepto, y entonces viene el Señor, perdona nuestros pecados, nos hace una nueva criatura, ¿no? Y nos hace parte de su reino. Pero ¿cómo es que funciona esto? O sea, ¿cómo yo acepto esa obra en la cruz? O sea, esas palabras, esa aceptación, eso tiene que ver mucho con la justificación. Por eso que Romanos 3:24 acá dice que es gratuitamente y por gracia, un regalo que no merecemos. Es un regalo que no merecemos de Dios, pero Él nos los ha dado. Mire, el policía no me perdonó a mí, pero Dios sí nos perdona. Dios ha sido bueno con nosotros. Y ahí vemos la figurita que les puse, donde se ve a nuestro Señor Jesucristo abrazándonos, ¿no? Volviendo nosotros a Él, pidiendo perdón, y una balanza al lado de la justicia, ¿verdad? A veces la justicia se representa con una mujer con una venda en los ojos, porque la justicia no reconoce a nadie, castiga a quien tiene que castigar, pero Dios, en su gracia, en su regalo inmerecido, nos regala el perdón y una nueva posición delante de Dios, porque antes nuestra posición era pérdida, antes estábamos perdidos entre los delitos y pecados, dice la palabra, ¿verdad? Estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados y las personas normalmente piensan de que viven una vida agradable a Dios. No entienden el significado de la cruz y menos saben qué es la justificación. Como alguna vez yo les he dicho,
Antes, en el pasado, yo cuando practicaba el catolicismo, alguna vez me pregunté por qué Jesús tuvo que morir en una cruz. ¿Por qué tuvo que hacer eso? Y si él mejor se hubiera quedado en donde estaba, en el cielo, donde él haya estado, y no tenía que venir a sufrir todo lo que sufrió, si al fin y al cabo todos somos hijos de Dios y al parecer la posición en que estábamos todos antes estaba bien, ¿no? Porque todos hablamos y todos nos creíamos buenos. Entonces yo no entendía la obra de Jesucristo. Sin embargo, cuando vamos a la palabra y miramos la palabra ante las verdades reveladas en ella, como aquí en Romanos 3:24, cuando nos dice que ese es un regalo por gracia, que tiene que ver gratuitamente con una justificación, con una redención que hizo en Cristo Jesús, ya vamos teniendo un norte, vamos entendiendo el significado de esa cruz, el significado de esa muerte, ¿verdad? Es muy diferente a la que el mundo da, porque el mundo no perdona. Dios sí perdona. Luego dice ahí, tu posición sin Cristo delante de Dios era la de un reo condenado a muerte por haber violado la ley de Dios. Por medio de la justificación, Dios se da una nueva posición, la de absuelto, libre de condenación, porque Cristo, siendo justo y sin mancha, pagó por ti en tu lugar en la cruz del Calvario. Sin esto sería imposible que pudieras tener paz en tu corazón y comunión con Dios. Hermanos, esto es maravilloso. O sea, el castigo que nosotros merecíamos lo pagó Él en la cruz. Ese pago, ese pago es el que se entregó. Es como la papeleta que yo pagué por mi exceso de velocidad. A mí me perdonó el policía, pero yo tuve que pagar la papeleta, ¿no? Hay cosas que no se pueden evitar. No, yo conocí el caso de una persona aquí en los Estados Unidos que salió bebido de su casa y al salir bebido se estrelló contra un carro, perdón, y mató a dos personas dentro y dejó a una inválida. Y ese hombre, no saben, se fue a la cárcel, pues, ¿no? No saben cómo lloraba ese hombre y se arrepintió, dijo, yo nunca tenía que haber salido. Pero ¿saben qué? No pudo evitar la cárcel, porque la justicia del hombre es así, pero la justicia divina actúa diferente. Es por gracia, Jesús pagó en la cruz por nosotros, ¿no? Y alguna vez hice un poco la comparación con ustedes que quisiera volverla a hacer, ¿no? Tal vez no solamente fue que Jesucristo fue golpeado, azotado, humillado, insultado, escupido, pateado, puñeteado. No solamente fueron que clavaron sus manos y lo pusieron en una cruz colgándolo y sufriendo en el cuerpo el dolor quebrantante de su peso sobre sus manos y pies, sino que también la lanza fue puesta a su costado y en burla todavía le dieron vinagre a tomar. No solamente fue eso, hubo algo que pesó muchísimo en él, que yo creo que fue lo que cuando él estaba en el huerto de Getsemaní, él configuró que era lo que tal vez él más le dolería, y era enfrentarse contra el peso del pecado. Miren, hermanos, ¿qué cosa significa el peso del pecado? El peso del pecado significa cuando ustedes, por ejemplo, yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han visitado una cárcel. No porque hayan estado, pero a veces pueden ir a visitar porque han hecho una campaña, han ido con la iglesia a hacer evangelismo, porque han ido a visitar a un conocido, qué sé yo. Pero en la cárcel, cuando uno entra a la cárcel, uno siente un ambiente así pesado, pesado. ¿Por qué? Porque hay asesinos, violadores, conspiradores, secuestradores, y está lleno de espíritus que están tras de esos, ¿no? Porque son espíritus dedicados, especialistas, ¿no? Para hacer eso y llevar a ciertos hombres a ese nivel. Entonces, la cárcel está plagada de ese espíritu, porque el pecado está, alrededor del pecado están todos esos espíritus malignos. Pero Jesús cuando estuvo en la cruz,
estaba pagando nuestros pecados. O sea, eso que se puede sentir en un ambiente como en una cárcel, ustedes multiplíquenlo, imagínense, Jesús está pagando en ese momento por el pecado de toda la humanidad, del pasado, del presente y del futuro. Eso debe haber sido para Dios, para Jesús, en todo su poder. Solamente necesitaba dar la palabra nomás y todos sus enemigos iban a ser destruidos, pero Él pagó por nosotros. Y esa es una muestra muy grande de su amor. ¿Por qué pagó? Porque Él justificó con esa muerte, Él pagó la fianza, Él pagó lo que nosotros teníamos que haber pagado. Porque todo pecado necesita una remisión de pecado, dice la palabra. Y Él lo pagó. Y vamos a descubrir un poco cuál es la condición del hombre sin Cristo según la palabra de Dios. Y vámonos a Isaías 59:2. Vamos a navegar un poco en la palabra del Señor, que está tan llena de grandes verdades. Es una maravilla realmente lo que ha hecho Dios dejándonos su plan escrito en esta Biblia, ¿no? Y quien lo tenga puede leerlo si quieres. Isaías 59:2. Isaías 59, 2. 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Miren lo que dicen, ¿no? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Hermanos, el pecado, cuando vivimos sin Cristo, vivimos en división con Dios. No sé quién, alguna vez, no sé, de dónde nosotros venimos aprendiendo de que Dios está contento con la vida que nosotros tenemos o que Dios nos escucha. Dice, si mi corazón hubiera mirado el pecado, la iniquidad, tú no me hubieras oído, dice la palabra de Dios. Hola, Dios es misericordioso, ¿no? Dios siempre está ahí, y Él actúa por gracia, ¿no? Pero la condición del hombre sin Cristo es división con Dios, porque nuestras iniquidades crean una división entre nosotros y Dios, y nuestros pecados han hecho ocultar de vosotros, dice, su rostro para no oír. O sea, encima de todo, Dios no oye. ¿Por qué? Porque Dios no tiene relación con el pecado. Entonces, esa es la realidad del hombre sin Dios, de nuestras vidas antes de Cristo. Entonces, hay algo que nosotros tenemos que hacer muchas veces que compartir con las personas. Siempre cuando tengamos la oportunidad de hablar con alguien y tengamos que hablarles sobre eso, pregúntenles, ¿qué significa la cruz? ¿Qué significa la cruz para ti? ¿Por qué decimos que Jesús ha pagado por nuestros pecados? Le pregunta a la gente, ¿qué significa que Jesús pagó en la cruz por ti? ¿Qué significa eso? ¿Qué cosa tienes que hacer para recibir eso? Porque la justicia merece una compensación. Hay preguntas que tú le puedes hacer a la gente para poderlos orientar un poco hacia la verdad de las escrituras. Decirles, mira, la Biblia dice esto en Isaías 59:2, que nosotros estábamos divididos por nuestro pecado. Luego vayamos a Juan 3:36. Juan 3:36. Déjenme El decirles que algo. cree, ahí está. Sí, 3:36. Un ratito, Emilio, déjame decirles algo, hermano. Yo sé que nosotros estamos aprendiendo mucho y estamos viendo mucho de la palabra de Dios. Y tú te dirás, ay, ¿yo cuándo me voy a aprender todo esto? Para mí va a ser muy difícil poder aprenderme todo esto y yo poder tener que en un momento sentarme frente a alguien y presentarle esto en una forma catedrática y poder explicar todo el plan. Déjame decirte, hermano, que el Espíritu Santo va a intervenir en esto. Amén. Nosotros tenemos que reconocer que somos débiles, pero
Al reconocer que somos débiles, al reconocer nuestra limitación, solamente le estamos dando a paso a Dios para que Él haga su obra. Y tú tienes que creer, que aceptar y creer que el Espíritu Santo que está dentro tuyo, que es algo que luego vamos a ver sobre el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo te va a hablar en algún momento y tú vas a ver cómo va a sacar de adentro tuyo, de algún lado de tu mente, va a sacar todas estas verdades que estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Y en el ejercicio de esa práctica y sobre todo en el ejercicio de la obediencia, Dios, que es un Dios sobrenatural, te va a sacar todo, hermano. Lo necesario. Porque recuerda algo, que no es por nuestros méritos, que no es porque hablemos bonito, no es porque sepamos mucho. La obra es del Espíritu Santo. Nosotros solamente somos bocas hablando. Déjame decirte algo. La Biblia dice, hay una parte en la Biblia donde muestra que Dios tenía que hablar algo con alguien y le hizo hablar a un burro. Así que Dios puede hacer hablar a un burro. Nosotros no necesitamos, o sea, Dios nos ha escogido para ser usados para llevar el Evangelio. Es un privilegio y una gracia. Pero Dios realmente no necesita de nosotros. ¿Qué somos nosotros? Entonces tenemos que recordar siempre, con humildad, que somos poseedores de una gracia y de un mensaje divino, que aunque no tengamos fluidez para hacerlo, lo único que necesitamos es cada día tener una relación con Jesucristo, porque eso es lo que nosotros tenemos que enseñar. Y eso es lo que yo siempre trato de hablar con ustedes. Tengamos una relación con Jesucristo, tengamos un tiempo de oración, un tiempo de lectura de la palabra diario, que es de ahí donde fluye el poder, que es de ahí donde surge la sabiduría, que es de ahí donde surge todo lo necesario que vamos a valernos para poder llevar a alguien más a Jesucristo. Estas verdades son verdades. Y como ayer hablaba con un hermano, le decía, imagínate, yo mismo le digo a ustedes, imagínense que ahorita cada uno abra la capota de un carro y vea un motor. Y al costado del motor, montones de herramientas. Las herramientas necesarias para trabajar ese motor. Pero déjenme decirles algo. Si tú y yo no sabemos cómo funciona ese motor y para qué sirven esas herramientas, de nada nos sirve nada lo que tenemos de frente. De nada nos sirve. Entonces déjenme decirles algo. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, Jesucristo es milagroso y Él sabe lo que hace enfrente. ¿Sabes qué? Nosotros caemos al piso y comenzamos a llorar. Y sabes que hasta ese momento, porque ya queríamos morirnos y los pecados que estaban sobre nosotros tenían un peso grande sobre nosotros, pero en un segundo Dios viene y borra todo y de pronto estamos más ligeros que una pluma, felices de la vida. Hermanos, no sabemos cómo funcionaron las herramientas ni cómo funcionó ese motor, pero ahora estamos aprendiendo. El discipulado es la forma de aprender cómo funciona todo ese plan de Dios para redimirnos, cómo funcionan las herramientas, el saber qué cosa es la justificación, el saber qué cosa es nuestra nueva en Cristo, nuestra nueva vida en Cristo, qué cosa es el reino de los cielos, quién es Jesús, cuál es su obra redentora en la cruz. El saber todas estas cosas nos permiten saber cómo es el plan de redención, cómo es que Dios ha recuperado y quiere recuperar al hombre. El estudiar la palabra de Dios es necesaria porque nos permite dar argumentos a las personas. Nosotros no convencemos a nadie, pero damos argumentos para que la gente, para que sepa y se le caiga las vendas de la conciencia y el Espíritu Santo pueda tocar sus corazones. Nosotros no convencemos a nadie. Así que, haciendo un paréntesis sobre la importancia del estudio de la palabra de Dios y el discipulado, sigamos con Juan 3:36. Emilio, léelo, por favor. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahí está. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Nuevamente la intervención de Jesucristo. Pero el que rehúsa creer en él, en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermano, nuevamente, la condición del hombre sin Cristo es un hombre que está condenado, que está bajo la ira de Dios, ¿no? A veces decimos, Dios detesta el pecado, pero ama al pecador. Sí, sí, pero cuando mira el pecado del pecador,
se le crispan los nervios, se le paran los pelos y se pone de punta, porque no hay comunión entre Dios y el pecado. La ira de Dios, dice aquí, ¿verdad? Dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Porque a veces me dice, hermano, pero ¿cómo puede ser posible si Dios es amor? Sí, Dios es amor, es cierto. Pero también es santo y también es justo. Así que recordemos que no hay comunión entre las tinieblas y la luz. Y Dios es luz. Él es santo, santo y santo. Esa era una condición sin Cristo. ¿Qué dice Romanos 3:23? A ver, ¿quién la tiene por ahí? Ese pasaje es uno de los clásicos del cristianismo. Por cuanto todos pecaron, dice. Esos son como la canción de la nueva ola de nuestro tiempo. Absolutamente. Tú sabes más de lo que yo te hablo. Absolutamente. Romanos Romanos 3:23. 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destruidos de la gloria de Dios. Sí, están destituidos. Destituidos de la gloria de Dios. Así es, mi querido Emilio. Por cuanto todos pecaron, todos, todos. No, aquí no hace una excepción. A ver, déjame ver si está mi nombre por ahí. No, no, no está mi nombre. El de Max, a ver, déjame ver si está el de Max. No está tampoco. Tampoco, ¿no? Emilio, ¿está tu nombre ahí? Tampoco, ¿no? No. Todos, dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es nuestra condición sin Dios, hermano. Estamos destituidos. Entonces, ¿vieron qué importante es la justificación de Jesús? ¿Vieron qué importante es que venga Dios y pague por nuestros pecados? Porque el hombre natural no puede. No puede Dios, la ira de Dios está sobre el hombre pecador, sobre el pecado que hay en él. Necesitamos de la justificación que Jesucristo hizo por medio de la cruz. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos, están fuera, no están admitidos. No eres persona grata. No, no y no. No eres parte del club. Estás destituido. Por cuanto todos pecaron. Todos, 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 todos. En el pasado, en el presente y en el futuro. Todo hombre nace con naturaleza de pecado y necesita de Jesús para poder entrar al reino de los cielos. Necesita de Jesús para poder ser una nueva criatura. Maravilloso es el Señor que ha presentado una redención para nosotros hombres pecadores. Pero para que esa redención funcione, necesitamos una relación con Jesucristo. La persona de Jesucristo no es un personaje que aparece en un almanaque o que solamente aparece en Semana Santa, o un recuerdo como Miguel Grau que estuvo en el pasado, ¿no? O Tupac Amaru, o todos esos paladines de la justicia, qué sé yo. No, Jesucristo es un personaje vivencial, personal. El cristianismo no es una organización, no es un esquema de jerarquías. El cristianismo no es otra cosa más que una forma de vivir una relación con el Hijo de Dios. Si nosotros no tenemos una relación con el Hijo de Dios, vivimos una vida falsa, una vida apartado de Dios. Porque la palabra de Dios dice en Santiago, aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, le es contado como pecado. Hermano, déjame decirte una cosa. Nosotros siendo cristianos podemos ensuciarnos con el pecado y a veces podemos hasta complacernos con el pecado y revolcarnos y complacernos con el pecado y nos olvidamos de Dios. Porque eso puede pasar cuando dejamos de tener una relación con Jesucristo. ¿Y qué cosa crees que va a pasar? Dice la palabra así, dice, mientras caí se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día y tu mano se agravó sobre mí, dice. ¡Wow! El pecado, hermano.
El pecado, el no hacer, o sea, no solamente es hacer lo malo, es dejar de hacer lo bueno. Y déjame decirte que tu primer compromiso con Dios es tu amistad con Él. Cada día ora y lee la Biblia. Ora y lee la Biblia. No, el Señor dijo, yo no quiero que me amen Señor, sino quiero que me amen amigos. Y es que Él quiere una amistad con nosotros. Todas estas cosas que nosotros estamos leyendo, todas estas cosas que estamos aprendiendo, es importante que nosotros entendamos que necesitamos una relación. Hermanos, de nada sirve todo lo que nosotros estamos aprendiendo si yo no les digo a ustedes que necesitamos una relación. De nada me serviría a mí venir acá y enseñarles si yo no tuviese una relación con Jesucristo cada día. Yo les voy a decir algo, hermanos, modo de testimonio. Yo antes, yo conocí al Señor cuando tenía 14 años, ya voy a cumplir 59 este año. Y hace 19 años, finalmente, decidí ya no guerrear más con el Señor y no hacer las cosas como yo quería. Durante todo este tiempo muchas cosas han sucedido. Ahora su servidor, gracias al Señor, se levanta a 4:30 de la mañana a leer la Biblia y a orar todos los días. Yo ya me olvidé hace cuándo fue que empecé eso. No lo digo por vanagloriarme. Dios me libre de eso, hermano. ¿Saben qué es lo que sucede? Que es la única forma que yo he encontrado para estar aquí. No podría yo venir delante de ustedes y decirles estas cosas si yo no las vivo. Dios me libre, hermano. Dios me libre. Sería un hipócrita, un falso. No podría. Pero yo le doy la gloria y la honra al Señor, porque hemos sido creados para su gloria y su honra. Yo le doy la gloria a Él, porque si estoy aquí es porque el poder viene de Él. Porque si estoy aquí y digo estas palabras porque las palabras son de Él. En Él hay salvación, en Él hay poder, en Él hay remisión de pecados, en Él hay una justificación. A Él sea la gloria y la honra, hermanos. Yo les animo, lean su Biblia y oren cada día. Cada día. Acuérdense que cómo es la condición del hombre sin Cristo, pero acuérdense que el pecado también nos ensucia. Y como cristianos a veces podemos dar la espalda a Dios y olvidarnos, porque somos bien olvidadizos. Yo primero que todos me pongo en la lista. Somos olvidadizos, hermano. Nos olvidamos cómo estábamos cuando vinimos y la primera vez que nos encontramos con Jesucristo. Estábamos hechos pedazos, no tenía sentido en nuestras vidas. Debido al pecado que estaba en nosotros, porque el pecado es que nos había destrozado, nuestros malos actos, nuestra manera de vivir, aunque pensábamos que nuestra manera de vivir era la correcta, porque pues nos creíamos buena gente, pero sin embargo en el interior de nosotros había un vacío que fue llenado con Dios, cuando Él vino y nos perdonó. Entonces recordemos que es importante que tengamos una relación con Jesucristo, porque no tener una relación es un pecado también. Romanos 5:12. ¿Qué dice Romanos 5:12? Por, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Este versículo tiene como un juego de palabras, ¿no? Por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado a la muerte, hay una parte, por un hombre entra el pecado a la muerte, y luego viene la otra parte, ¿no? Dice, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dice, ¿no? Por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado a la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Claro, está hablando de que la muerte está en nosotros. ¿Quién fue ese hombre que pecó? Adán. ¿Verdad? El pecado entró al mundo por ese hombre. Bueno, Así es, fue con Adán. Pero algunos me dicen, ay, hermano, pero, o sea, que Adán tuvo la culpa, ¿no? Y yo entonces yo me pregunto y digo así, y el otro día cuando mentiste, ¿ah? O te pasaste de la luz roja, ¿m? Tenemos que ver que la situación de exponernos a la tentación y al pecado siempre ha estado. Miren, cuando Adán y Eva estuvieron en el huerto del Edén, Dios siempre tuvo un plan para el hombre, ¿no? Una relación con Dios. Ese fue el plan de Dios al crear al hombre, tener una relación con Dios.
Dios creó a Adán y Eva y dice que ellos caminaban en el huerto con Dios. Era una relación, una amistad. Caminaban, conversaban, vivían el diario con Él, ¿no? Pero un día vino Satanás, disfrazado de la serpiente, y le dijo, ¿sabe Dios que si comes del árbol que te dijo que no comieras, vas a ser igual que Él? Entonces, olvidamos lo que la palabra de Dios dice en Isaías 53:7, ¿no? Que hemos sido creados para la gloria y la honra de Dios. Y entonces queremos nuestra honra, queremos brillar, queremos ser igual que Dios, o tal vez mejor, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacemos? Desobedecemos. Imagínate, el hombre no fue capaz de cuidar una fruta. No fuimos capaces de cuidar una fruta. Y Dios nos había preparado para grandes cosas. Dios nos ha llamado a una relación con Él. Ese siempre ha sido su interés, el interés de Dios. Pero nosotros cedemos al pecado y hasta el día de hoy, en cada cosa que nosotros decidimos en nuestra vida es para nuestra gloria. No, no, mira que la palabra dice que no debemos dejarnos de congregar. No, pues eso es un extremismo. ¿Cómo no vamos a reunir? Yo desde mi casa, no, cada quien que crea lo que cree, ¿no? Porque ahora está de moda eso, ¿no? Hay que respetar y todo eso, ¿no? Y todos ahora es como que todo está bien, que todo el mundo, todo lo que piensa, terminas en el mismo camino, ¿no, hermano? No terminamos en el mismo camino, es un pensamiento que tiene un pensamiento humanista. No, dice Proverbios, bueno, no me acuerdo si es Proverbios, pero dice la palabra, dice que hay caminos que al hombre le parecen caminos de justicia, pero sus caminos son de perdición. Y es que, claro, nosotros estamos buscando nuestra propia gloria, nuestra propia comodidad, digamos, ¿no? A hacer las cosas más fáciles, ¿no? Siempre el diablo nos presenta cosas más fáciles, pero Dios siempre nos está enseñando la disciplina de una vida espiritual, ¿no? Siempre el diablo es así, ¿no? Es como cuando vas a la guaringa o vas a los brujos, que espero que ninguno de ustedes vaya, ¿no? Allá no te piden nada, no más dice, déjame 50 soles y tráeme un mechón de esa que tú no quieres. Pero ¿sabes lo que dice Jesús, no? Tienes que perdonar 70 veces 7. Te va a costar. ¿Y sabes por qué lo va a hacer, no? Porque él es lo que quiere, es trabajar en nuestro carácter. Porque en ese carácter es el que va a entrar al reino de los cielos. No va a entrar los 50 soles, ahí no se puede pagar el peaje, pues no tiene como en el peaje en el sur que paga tus 6 soles 50, que de paso que está bien caro, no, y no, allá no vas a entrar así, hermano, tienes que entrar tu carácter. Entonces Dios va a trabajar tu carácter. Pero siempre la tentación de querer ser nuestra gloria, nuestra comodidad, porque tenemos el pensamiento equivocado, porque el pecado ha contaminado nuestro ser, a tal grado que no solamente ha contaminado nuestra mente, sino que ha contaminado nuestro cuerpo. Por eso que ahora morimos. Cuando Dios creó, miren, cuando Dios creó el huerto del Edén, hay una parte que después, en la narración de Génesis, después que dice el relato bíblico, que si saquemos al hombre del huerto del Edén, no vaya a ser que coma del árbol de la vida y la muerte y viva para siempre. Ustedes no han llegado a esa parte de Génesis. Dios había creado al hombre con planes de vida eterna. El pecado ha hecho que no solamente nuestra mente se contamine, sino que nosotros tengamos enfermedades, que muramos. Porque con el pecado entró la muerte, ¿no dice? Acá lo dice. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Por qué creen que son las enfermedades? Es más, la Biblia dice que el pecado del hombre ha contaminado la rueda de la creación y que aún la tierra gime con dolores de parto. ¿Por qué creen que son los terremotos, los cataclismos, los tsunamis, los maretazos? Dios había creado todo en armonía, perfecto. Esa es en qué nuestra gloria. Siempre estamos buscando nuestra gloria. Mira, ¿sabes qué? Me hallan los que temprano me buscan. Si me amas, guarda mis mandamientos. Tengamos una relación con Jesucristo. Digámosles a la gente cuando tengamos que disipularlos, cuando tengamos que enseñarles, es necesario que tengas una relación con Él. El pecado te aparta de Cristo.
por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios, como el pecado entró por un hombre y el pecado así la muerte, y por cuanto todos pecaron. Estamos aprendiendo, hermanos. Amén. ¿Qué dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ya hemos hablado de Aleluya. muerte, ahora vamos a hablar de vida. Sí, el pecado es muerte, claro que sí, pero la dádiva es un regalo. Es dádiva, es la vida eterna en Cristo Jesús. Y si bien es cierto, Dios creó al hombre y el hombre buscó su gloria, Dios siempre estaba interesado en redimir al hombre, siempre. Aún en el huerto del Edén, él ya había anunciado la solución de esa redención cuando le dijo a la serpiente, ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, refiriéndose a la muerte de Jesucristo, porque ya Dios había preparado de ese instante la redención. Y lo había preparado a nivel de toda la historia, porque después llamó el pueblo de Israel, un mensajero de su palabra. Y después, a pesar que el pueblo de Israel no creyó en Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Mesías, formó a la iglesia y llevó este mensaje a los gentiles, a todo el mundo. Siempre Dios ha estado interviniendo a lo largo de toda la historia. Y justamente el tema del discipulado es un tema de carrera de postas. Nosotros vamos a vivir 50, 60, 70, 80, 90 años y morimos y pasamos la posta del Evangelio a otro. Pero la palabra de Dios nunca muere. Nunca muere. Somos nosotros los que morimos. Pero Dios nos ha encargado a nosotros, seres mortales, el hablar de Cristo y el discipular. Por eso es tan importante ir y hacer discípulos. Por eso es tan importante hacer estas clases. Porque cumplimos el encargo de Dios. Amén. Y Amén. tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Vamos a leer este último párrafo para terminar el día de hoy. Como dije yo al principio, hay muchos que van adelante y van rápido y quieren cumplir con un capítulo por día. Nosotros no vamos a correr. Gracias a la venia que nos permite nuestro querido Max, aquí yo puedo estar cada miércoles por el resto de mi vida. Amén. Amén. ¿No? Así que sigamos disfrutando y saboreando de la palabra de Dios. Dice aquí, la palabra de Dios es enfática al afirmar que la condición del hombre sin Cristo es sin esperanza. Es enfática, es clara, es radical. No hay otra opción. Sin capacidad para vivir una vida justa conforme a las normas santas de Dios. No hay capacidad. O sea, tú y yo sin Dios no hay forma para vivir dentro de las normas de Dios. Y por lo tanto, está caminando una condenación eterna. Solo acogiéndose a la obra de Cristo cambia esta condición del hombre delante de Dios. Hermano, hoy día nos vamos a ir dejando esto. Nosotros sin Dios no podemos. Si alguien viene y te dice que se va a ir al cielo por sus buenas obras, sería bueno que vayas pensando cómo explicarle a ellos y usa tu libro, tu material discipulado, y saca tu Biblia y dile, ya por tus buenas obras. Dime una cosa, ¿tú crees en Dios? Sí. ¿Tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? Sí, sí, claro, te van a decir. ¿Y tú crees que si yo te leo en la Biblia vas a creer lo que dice? Sí, claro, te van a decir. ¿No es que los religiosos son así? Porque no la leen. Entonces, ¿te puedo leer algo en la Biblia? Sí, claro. Entonces le sacas el Romanos y le dices, por cuanto todos pecados pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y entonces tú vas a dejar que el Espíritu Santo haga su obra. Y entonces te van a decir, ¿cómo es eso? ¿Cómo se come eso? Bueno, entonces mira, yo te voy a explicar. La cruz tiene este significado. Y esto es lo que hizo Dios por nosotros, nos justificó pagando en la cruz por nosotros. Esto significa la cruz, esto es lo que celebramos cada Semana Santa. Algunos se meten en una borrachera, pero para nosotros los hijos de Dios tiene un significado maravilloso. Y ese significado maravilloso que tú y yo, hermano querido, somos portadores en vasos
frágiles, tenemos un tesoro, un mensaje que compartir. Que sea tu oración cada día, que Dios te pueda usar en cumplir este mandato. No tienes que ser elocuente, no tienes que tener las capacidades de un orador, no tienes. Basta con decir, como alguna vez yo le he dicho antes, yo no podía dormir y ahora duermo bien, tranquilo, como bebé. ¿Y por qué yo no puedo dormir? Bueno, te voy a contar, porque desde que sigo a Jesús, ya puedo dormir. Hermano, ¿no sacaste un versículo bíblico? No, antes no me creía nadie, mi esposa no tenía una mala relación con las personas, era un renegón, ahora ya no soy renegón. Ahora sonrío, mira ahí. Hermano, no dejes. Toda ocasión es una oportunidad de compartir la palabra de Dios. Y Pablo, en su vida, nos demostró eso, un estratega magnífico. Él usó todos sus recursos. Él iba hacia los pueblos gentiles, en donde no se había hablado nunca de Jesús, donde habían escuchado por ahí que habían matado a un Jesús, que los judíos habían mandado a la cruz. Y él, valiéndose de su posición como fariseo, entrar a las sinagogas, en donde pues hablar de Jesús como el Mesías era la cosa más loca, te iban a sacar a palazos, pero él aprovechaba su posición de fariseo y entraba. ¿Y sabes lo que hacía? No, se robaba unos cuantos fariseos, que sí eran devotos de Dios, que sí tenían el corazón para Dios. Él nunca dejó de aprovechar una oportunidad. Siempre fue así, fue un estratega. Él fundó iglesias, y fundó iglesias con la finalidad de que en el radio de expansión de esa localidad, después de capacitar a gente, esa gente vaya y sea capacite a otros y abra iglesias también. Hermano, déjame decirte que de repente tú, el que me estás siguiendo hoy, no lo sepas, pero de repente Dios te llamó a pastor. Dios te llamó a ser un maestro. Y hay muchas formas en las que Dios te va a usar, hermano. Solamente ponte en la mano de Dios. Confía en Él, que Él es el que hace la obra. Dios les bendiga. Permítanme orar por ustedes para terminar la clase. Señor, te damos gracias porque la gloria es tuya, porque fuiste tú el que pagaste en la cruz por nuestros pecados. Te damos gracias porque tu palabra nos hace libres, Señor. Libres de la mentira, de la muerte, del engaño, de la tristeza, de la amargura, de la desilusión. Nos haces libres, Señor, de una vida equivocada. Te damos gracias porque cada día quitas la venda de nuestros ojos. Síguela sacándose. Enséñanos cómo funciona tu plan de redención y ayúdanos a enseñar a otros. Abre nuestras bocas. Pon carbones en nuestros labios para no callar, para que hablemos. Enciende nuestros corazones para ir tras del perdido, del vecino, del compañero del trabajo, del amigo, del cuñado, del hermano, del primo, del hermano, del sobrino, del que camina por la calle, del que vemos en el mercado. Muévenos, Señor, muévenos para hacer tu obra. Te damos la gloria y la honra y te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Muchas gracias, querido Ernesto. Interesante, buenaza, buenísima. Poco a poco sé que estás abriendo desafiados a poder tomar la posta. Qué bueno. Ya nadie de los que escucha tu palabra va a ser igual, nunca. Esa palabra sembrada en el corazón de cada uno de ellos va a crecer, va a florecer, frutos de honra para nuestro Señor. Gracias, hermano. Te esperamos el miércoles. Que el Señor te bendiga. Un gran abrazo para todos. Si Papá Dios lo permite, mañana, en este mismo horario, no sé si yo, no sé si Pastor Juan Alemán, no lo sé, pero de que tenemos palabra, tenemos palabra. Dios lo bendiga. Muy buena noche, familia. Aleluya.